Ahora sí. Bueno, perfecto, ahora sí, ahí estamos grabando. Bueno, buenos días a todas, todes, todes, todos. Eh, Aquí nos encontramos en la mesa 3, entonces, de este congreso del CILCA, enorme congreso y que tiene como mucha expectativa de muchos cruces, muchas cosas muy, muy bellas, eso comentábamos recién. Así que bueno, tenemos para 5 días de deleite. Esta mesa se llama Tejidos, Imágenes, Memorias como formas otras de conocimiento. Bueno, mi nombre es Ana Britos Castro, ya me presentaré después, estoy a cargo de la coordinación de la mesa y bueno, como les decía, tenemos un diálogo acá bellísimo, me parece, en los puntos que se han presentado. Van a presentar las compañeras y si están de acuerdo, bueno, eso, dije 15 minutos cada una, o para comentar, para leer, o para sacar ideas principales, como quieran. Siéntanse libre con eso. Siguiendo el orden que tenemos a Ruth Noelia Cruz, de la Universidad Católica de Salta, en Jujuy, Argentina. Y el texto de Ruth es Color, se titula Color, Imágenes y Sentidos en la Estética Textil Ballista. Me pareció muy prometedor, muy interesante. Y bueno, Ruth es artista, diseñadora, profesora de artes visuales, profesora de alta costura y corte y costura y confección de indumentaria, por la Escuela Profesional Sarmiento. Cursa la carrera de literatura en artes plásticas en la Universidad Católica de Jujuy. Bueno, y allí hay una tesis muy interesante que te dejo para que también te presentes vos, Ruth, en lo que gustes. Así te escucho tu palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por la presentación y bueno, espero también poder brindar todo lo que sé en esta ponencia. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Y bueno, paso a comentarles y como ya dijo Ana Britos, acá mi ponencia se titula Color, Imágenes y Sentidos en la Estética Textil Ballista. Acá. Bien. En esta ponencia voy a presentar mis avances de tesis de licenciatura en Artes Plásticas a partir del trabajo de campo que realizo desde inicios del presente año en las comunidades rurales de Caspalá, Santa Ana y Valle Colorado, pertenecientes al departamento de Valle Grande de la provincia de Jujuy, Argentina. En mi estudio indago las expresiones plásticas y significados presentes en la estética de los rebozos ballistos, prendas típicas que forman parte de la vestimenta tradicional femenina de las comunidades antes mencionadas. Para ubicarnos geográficamente, estas localidades están situadas a una distancia aproximada de 200 kilómetros desde la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, pudiendo acceder a ellas a través de camino carretero. En estos valles altoandinos, también denominados valles de altura, convergen el sistema montañoso andino y las yungas. Rondan los 3.000 y 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde el relieve exhibe aridez y vegetación de altura, más visibles en Caspalá y Santa Ana, mientras que desciende a una altitud aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar en Valle Colorado, cuya geografía comprende un paisaje de selva. Además, es importante destacar que Santa Ana y Valle Colorado están atravesados por un tramo del Capañán, sistema vial andino que constituye una obra tecnológica de América prehispánica declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Estos pueblos tienen vinculaciones familiares, comerciales y culturales con valiosas costumbres tradicionales, como es el caso de la vestimenta femenina, de la cual el rebozo es un indicador de identidad.
Esta prenda típica, que forma parte de la indumentaria cotidiana de mujeres y niñas, se utiliza a modo de chal o manta, cubriendo la espalda y hombros y abrochado a la altura del cuello con un prendedor, que en ocasiones lleva un ornato de plata, como podemos ver en esta imagen. La visten combinada con otros elementos de su vestimenta tradicional, pollera con pliegues y trencillas kenko que adornan el borde inferior de la misma, como lo podemos observar en la imagen de la derecha, y trenzas o fajilla que ajustan la pollera en la cintura. El sombrero de lana de oveja, en cuyo borde tiene un ribete de color y está ornamentado con flores de tela, borlas y cintas largas de varios colores. Así también artesanías en plata que complementan y adornan la vestimenta femenina. Es preciso destacar que la confección y elaboración de la vestimenta es íntegramente realizada por las mismas artesanas, que son quienes construyen un estilo propio. En esta región se practican técnicas textiles que a través de los años fueron disminuyendo y, pese a ser atravesadas por el dinamismo propio de la sociedad, revelan una continuidad latente. El teñido de fibras naturales, hilado de lana de oveja, tejido en telar de cintura y en telar de pedales, tejido a dos agujas, crochet, anudado y el bordado son algunas de las valiosas muestras del saber textil que aún hoy se practica en esta región. Las artesanías textiles locales son una de las principales prácticas artesanales de esta región que, si bien poseen una finalidad comercial turística, conservan un importante valor cultural vinculado con las tradiciones locales. Bien, para adentrarnos al estudio del rebozo vallisto, voy a destacar ciertos elementos para su abordaje. La imagen visual en su composición formal, la técnica, los diseños, el color y la materialidad y los sentidos y valores. La imagen visual del rebozo es una pieza textil de forma rectangular y en su campo se ubican diseños figurativos que las artesanas realizan a través de la técnica del bordado. Podemos distinguir dos categorías o tipos, como por ejemplo en esta imagen podemos ver en la imagen de la izquierda, una de ellas tiene dos figuras formando esquineros y una central que equilibra entre estas dos figuras. Este sería el tipo 1. El tipo 2 es la imagen que tiene una corrida o rama corrida, como denominan las artesanas vallistas, a este diseño que vemos en la imagen de la derecha. También en mi análisis destaco un elemento visual que las caracteriza, es la simetría. Bien, antes de eso podemos ver acá unos ejemplos de cada uno de estos dos tipos, ya en los rebozos vallistos. Acá bien, podemos ver la simetría que poseen estas piezas textiles. Si trazamos un eje central en la pieza textil, se puede ver que hay una correspondencia entre las dos partes, tanto en la distribución y ubicación de las figuras, como también en el color, logrando un equilibrio visual. En la técnica del bordado, bordar es cubrir una forma atravesando la tela con hilos de colores. El bordado artesanal es la técnica textil predilecta para componer la imagen visual del rebozo vallisto. A través de esta técnica, las artesanas, artistas, cubren con labor de aguja diseños figurativos, logrando con la utilización de hilos de color y una minuciosa factura técnica componer una imagen visual de vasta policromía. Previo al bordado, las artesanas, con gran destreza en el dibujo, plasman con un trazo firme y continuo los diseños figurativos sobre la tela. Esta técnica puede realizarse a mano alzada con lapicera o bien dibujar con hilo y aguja con puntadas de hilván. En el bordado vallisto se puede apreciar diversos puntos de bordado. Sin embargo, las artesanas hacen uso principalmente del punto relleno y el punto atrás, denominados así localmente,
En el modo de cubrir una figura inciden ciertos factores. En las formas y tamaños del diseño tienen relevancia la inclinación de la puntada, la longitud de la misma, por ejemplo. Hay figuras que por su tamaño requieren de ciertos métodos en el proceso del bordado para evitar que por el uso reiterado de la prenda no se deshaga el bordado. Por ejemplo, si se enganchase la prenda cuando van al campo, no se salgan los hilos del bordado. Comenta esto una artesana de Valle Colorado. Estos modos y dominios en el manejo de la técnica les otorga la propia experiencia. Dice Ruth Corcuera, refiriéndose a los bordados paracas, la aguja del artista crea su propio ritmo, como lo haría un pintor con su pincel. Los hilos de diferentes colores se combinan armoniosamente hasta obtener la imagen deseada sin otro límite que su voluntad. Fin de cita. Es así como se da el proceso creativo de las artesanas vallistas, cuya libertad para crear y componer diseños en los rebozos les otorga el bordado. Los diseños que componen la imagen de los rebozos son motivos florales y en algunos casos están acompañados por letras góticas, canastas y aves. De acuerdo a lo expresado por artesanas, las flores que plasman, silvestres o cultivadas en jardines, son producto de una observación directa de las mismas, pero también de la observación de revistas, internet y otros soportes visuales que ofrecen modelos con los que componen diseños propios. En cuanto al color y la materialidad, de acuerdo a María Alba Bovicio, en la concepción andina, abro cita, no se concibe al color como una entidad lumínica abstracta, producto de la descomposición de la luz blanca, sino que el color adquiere identidad y sentido en relación con su propia materialidad y la de los objetos sujetos en los que se constituye y existe. Fin de cita. Siguiendo esta noción color, materialidad y discutiendo concepciones occidentales del color desde lo abstracto, en los valles de Jujuy las prácticas que implican el color tienen relación con lo tangible. Las flores naturales en su variedad de colores y matices, el color de los animales, los productos del cultivo como verduras y frutas, estos elementos del entorno que forman parte de prácticas cotidianas dan cuenta de la presencia del color en un universo sensorial. En los rebozos vallistos, el color está vinculado a la materialidad textil, habiendo atravesado por un proceso de cambios a través de los años. De acuerdo a los relatos orales, hace algunas décadas atrás, los rebozos eran confeccionados en picote trenzado, tela de fibra natural tejida localmente. A estos géneros textiles se daba coloración a través de un proceso de teñido artesanal, ya sea con variedad de plantas como corteza de uvilla, nogal, raíz de lampazo, como así también se ponía en práctica técnicas de tinción con anilinas, realizando mezclas de colores a partir de un proceso químico artesanal. Las experiencias para lograr tonos fueron variadas. Algunas artesanas refieren que los colores que obtenían eran opacos o desaturados. Otras refieren que se lograban colores más intensos y puros a través de ciertos tintes naturales o industriales. Sin embargo, estos no se comparaban a los colores brillantes y saturados que se fueron introduciendo en los materiales sintéticos industriales, en los que mayormente utilizan en la actualidad. Estos significaron un cambio visual considerable por la diversidad de colores, varios de ellos imposible obtenerlos a través de prácticas de teñido artesanal. Estos géneros de origen industrial y que las artesanas identifican como telas de colores o bayeta, se fueron incorporando hace más de 20 años en su vestimenta. A través de los años, los materiales con los que experimentaron la técnica del bordado artesanal fueron de distintos tipos y variedades. Hilos de lana de oveja, hilados en pushka y teñidos artesanalmente, hilo merino industrial, hilos de algodón tipo perlé, fueron utilizados a través de los años y algunos de ellos siguen vigentes.
pero en la actualidad se da mayormente el uso de lanillas de fibras sintéticas que se adquieren en locales de venta, ferias o a través de revendedores, al igual que las telas. A decir de Denise Arnold y Elvira Espejo, los materiales sintéticos dirigidos a la industria textil llegaron en los años 60 desde México a Bolivia y tuvieron gran influencia en la región andina. Las tejedoras rurales integraron en su producción textil estos materiales y con ello el modernismo andino experimentó cambios en relación al uso del color. Estas nuevas formas de producir el color industrialmente produjo nuevos modos de percibirlo. De estos materiales que ofrecían múltiples cualidades, entre ellas la variedad cromática, fue valorada su resistencia y estabilidad del color en el textil. En la interacción con estos colores materiales, las artesanas se apropian de ellos, adecuándolos a sus gustos y estética local, reconociendo cualidades prácticas para el bordado, la confección y el uso de la prenda. Podemos ver que estos son indicadores en la evolución visual y material de los rebozos vallistos. En cuanto a los sentidos y valores, y llegando a este punto, puedo decir que las manifestaciones del arte textil vallisto se traducen en el tratamiento plástico que se expresa a través de un proceso de manipulación de materiales, formas y cromatismos, considerando de gran importancia el contexto sociocultural y espacio-temporal que atraviesa tal proceso. Clara Valderruso plantea, abro cita, en las comunidades andinas actuales, el mundo conocido, lo lejano y lo cercano, el hábitat, la materia prima que se utiliza en la confección de una tela o prenda, la técnica empleada, el diseño y los colores elegidos y hasta la forma y la función posterior conjugan un todo con la vida cotidiana. Fin de cita. Es así como las bordadoras vallistas construyen una estética propia y local. Cada hilo, así como cada tela, tiene su particularidad, que con la experiencia y la práctica, las artesanas conocieron y aprovechan, adquiriendo gustos por ciertos colores, materiales y diseños. La torsión de una hebra, las texturas, espesor y maleabilidad de una tela, el dominio de la técnica y el uso del color en sus variadas combinaciones, nos muestra su propia esencia en el proceso creativo, momento íntimo en el que cada bordadora despliega sus saberes y expresa su creatividad. Así como la elaboración de un tejido desde su interior es parte del propio cuerpo de quien lo teje, según plantean Arnold y Espejo, la creación de un rebozo también lo es. Las mujeres vallistas cohabitan día a día en este largo proceso de elaboración y crean desde su propia experiencia. Es el modo en el que le otorgan vida a esta pieza textil. La bordadora, al atravesar con cada fibra la tela, se vincula a ese objeto que va construyendo con su cuerpo y con su ser. Su rol como mujeres, su vida en el campo, las tareas y actividades de la vida diaria se vinculan con el vestir esta prenda. La estética textil vallista se configura en un contexto sociocultural en el que las mujeres construyen una identidad colectiva a través de su vestimenta que las identifica como mujeres de esta región y regenera mediante la práctica y el uso un sentido de pertenencia. Cada rebozo tiene su propia historia vinculada a las manos que elaboran con dedicación una parte de ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Me estaba demorando porque estaba anotando ahí un par de cosas. Sí, veo manos levantadas, pero tenemos ahí dos opciones. Sí, bellísima la ponencia. O anotamos, pues yo también anoté unas cosas para conversar. Le preguntamos a Ruth ahora o si quieren hacemos la ronda de las presentaciones y hacen aplausos. Bien, bien. Entonces, aplaudimos así. Aplaudan con... Gracias.
Con la manito, igual hay una manito ahí, ¿o no? Pero podemos juntar, digo, las preguntas, inquietudes, comentarios, porque hay me parece que hay un par más de los trabajos que se presentan hoy que están en relación, así que podemos dialogar. Ah, yo diría, si quieren, hacemos la vuelta de las presentaciones de cada una y después abrimos para irnos preguntando, comentando, entrelazando las cuestiones, si quieren. Bueno, bellísimo, Ruth. Según mi lista acá tengo a Irene, Irene Cosio Rojas, de acá de Córdoba, Argentina, con la ponencia, el trabajo titulado Textiles y Corporalidad, la actividad creativa textil como una forma de aproximarnos a las ideas estéticas andinas. Y bueno, Irene es estudiante de la licenciatura del profesorado en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la UNC. Forma parte del equipo de investigación La escritura como gesto estético y político, divergencias poéticas en la literatura boliviana de los siglos XX y XXI, dirigido por Magdalena González Almada. Eh, Irene, todo tuyo para que te representes o comentes lo que vos quieras. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, la idea un poco de la ponencia es compartirles un poco los inicios de mi propuesta de investigación para el proyecto de investigación de trabajo final, y bueno, que también es un poco la propuesta que llevé al equipo de investigación. Y bueno, paso a leerles. El título es Textiles y Corporalidad, la actividad creativa textil como una forma de aproximarnos a las ideas estéticas andinas. Bueno, la propuesta del trabajo es aproximarnos a ciertas nociones sobre la manera en que los textiles configuran, a través de la práctica, una forma de pensar la expresión estética en Latinoamérica. Para ello me interesa destacar las investigaciones que se realizan acerca de la corporalidad del textil, es decir, del habla textil y del diálogo que se genera a través de la acción de tejer, en los textos Hilos Sueltos, Los Andes desde el Textil y El Rincón de las Cabezas, Luchas Textuales, Educación y Tierras en los Andes, de Denise Arnold, Juan de Dios Chapita y Elvira Espejo. En ambos textos se examina el discurso de las tejedoras hablantes de Aymara. Sus voces, allí plasmadas, dan una idea de una experiencia como artistas creativas y de las nociones estéticas andinas que ellas operan en la práctica del tejido como arte centrado en el cuerpo. La intención de explorar sobre el carácter estético nos lleva a retomar la mirada de Tizi Escobar en su afán por analizar la potencialidad estética de las culturas originarias. En este sentido, pondremos foco en los conceptos de ritual y comunidad que aborda este autor. Por otro lado, también me interesa mencionar las miradas en relación al dominio semántico del textil que plantea Verónica Cereceda. Para comenzar, resulta importante enmarcar las investigaciones sobre el textil andino que llevan a cabo Elvira Espejo, Denise Arnold y Juan de Dios Chapita. En primer lugar, perciben al textil como un repositorio documental, es decir, como un testimonio material realizado en un soporte textil. Eso sí que sostienen que el documento por excelencia en los Andes ha sido el medio textil. De esta manera, los hechos por documentar, actividades de personas, familias, instituciones de la esfera tributaria, quedaban registrados en unidades de información en el soporte textil, en el lenguaje propio de este medio, además de la lengua natural o convencional que se usaba en la terminología textil. En este sentido, los autores se posicionan políticamente en relación a la presencia o no de formas de escritura en los Andes antes de la llegada de los españoles. Pero también existe un posicionamiento político al tomar como fuente principal de sus investigaciones a las voces de las tejedoras y al plantear la necesidad de superar ciertos enfoques de estudios anteriores en que el textil no ha sido entendido en su condición de documento. Plantean que es necesario superar, en primer lugar, la tendencia a tratar el textil como una artesanía, como un objeto etnográfico y estético, según un sesgo culturalista. Esto pasa por alto sus características como artefacto en elaboración. Por otro lado, el textil visto como texto y analizado a partir de herramientas de la lingüística, que utiliza criterios de lenguas europeas, también se percibe como un objeto terminado.
Eso sí que los autores proponen la necesidad de acercarnos al textil como un dispositivo didáctico o fuente de información, no como un texto pasivo, sino como un documento dirigido a ciertos actores sociales de un periodo determinado, y que a su vez nos devuelve rastros de las actividades dinámicas que se realizaron en periodos anteriores. Para esto proponen tratar a los textiles en conjunto con los tipos como parte de una semiosis común basada en fibras. En tanto documentos basados en fibras, interesa ahondar en la naturaleza viva del textil, atendiendo el propósito de explorar la expresión creativa y estética. Dentro de los diversos contextos en los que se analizan los textiles en hilos sueltos en el rincón de las cabezas, los autores se detienen a observar la simbología y la terminología textil, ya que esta presenta una homología con ciertos rituales, como el de las cabezas trofeo, dentro del contexto de las guerras interétnicas. Dentro de la memoria de los miembros mayores de algunos países hundidos, se recuerda que una meta de las guerras interétnicas fue la captura de una cabeza trofeo del enemigo. Luego estar envuelta en un textil con la intención de hacer renacer el espíritu de la cabeza, que se conservaba como energías para la regeneración posguerra, tanto en el hogar como en el aire. En cuanto a la corporalidad del textil, en hilos sueltos, el libro Espejo se detiene en la terminología y compara la acción de hervir el telar con la de hacer que se convierta una guagua en persona. En la antología textil andina, al hervir el telar, se apropia de las fuerzas de una guagua ajena para convertirla paulatinamente en una persona propia. Los autores también recuperan el testimonio de la tejedora Cipriana Apaza en relación a la terminología textil, dado que menciona que la noción de convertir en persona no solo acompaña las tareas diarias del tejer, sino también ciertos momentos claves de la acción. En este sentido, menciona que se utilizan los mismos verbos relacionados con el convertir en persona en el inicio del proceso textil, cuando se arma y urde el telar, y luego al terminar los bordes, antes de soltar el textil del telar. En el rincón de las cabezas se plantea que el origen del textil tiene que ver con el manejo de las cabezas y los cabellos de una cabeza trofeo a modo de miembro, y la apropiación de las fuerzas de un guerrero enemigo atrapado dentro de los bordes del telar durante la confección del tejido. La fuerza ancestral de la cabeza se convertía a través de la acción de tejer en los nuevos conocimientos de la guagua textil. Esta era una forma de poner la memoria ancestral en el textil para luego aprovechar sus conocimientos. A la vez, al convertir la cabeza trofeo del enemigo en una guagua o persona del mismo grupo, transforma las fuerzas bélicas en energías necesarias para la regeneración posguerra, en una cosecha de todas las formas de guagua en el aire, humana, animal y vegetal. Para reflexionar ahora sobre cómo el textil configura a través de la práctica una forma de pensar la expresión estética, cabe retomar en este punto una pregunta que realiza Tito Escobar en relación a su búsqueda por delimitar lo artístico popular. ¿En qué sentido puede nombrarse lo artístico en relación a culturas en las cuales la belleza no puede ser separada de otros momentos que conforman el conjunto social? En el mito del arte, el mito del pueblo, el autor plantea que dentro de la cultura popular se vuelve difícil establecer un ámbito propio para lo perceptivo formal. Eso sí que dirá que los principales problemas para encarar la especificidad del arte popular surgen de la aplicación mecánica de un concepto basado en el desdoblamiento de lo artístico y lo estético. Aquí consideramos que en la práctica textil podemos identificar operaciones estéticas, aunque éstas se encuentren confundidas o mezcladas con los contenidos y las funciones sociales a las que remiten. En este mismo texto de Escobar se menciona que en la cultura originaria la práctica artística constituye una actividad socialmente cohesionante. Los objetos y el propio cuerpo se invisten de belleza para ingresar en un nivel ritual que sintetiza la experiencia colectiva. En relación a esto, las homologías entre la práctica del tejido y la creación de una guagua nos hacen dar cuenta de que la misma vitalidad del proceso estético y creativo se centra en la función de revitalizar algo muerto para regenerar la nueva vida del propio grupo. Es así que la creación textil mueve el sentido colectivo, en tanto depende de circunstancias históricas más que de un acto individual. En este mismo ámbito de lo socialmente cohesionante, Verónica Cereceda observa, en relación al dominio semántico del textil, que coincide con la semántica de la mediación y de la belleza,
lo que la lleva a proponer que la estética andina trata de un conflicto mediatizado. En esta observación se plantea un lazo vital inmediato entre un conflicto histórico, preliminar y su resolución mediante la actividad creativa del textil. Esta expresión creativa y estética emerge del acto de reedificar algo en esta muerta con un nuevo espíritu de regeneración. Aquí podemos ver una reflexión más profunda sobre el sentido andino de belleza, como una predisposición positiva hacia la fortuna y las actividades creativas en general, en oposición a aquellas actividades que frustran y limitan la creación. Ahora cita, en los Andes la opuesta belleza no es lo feo, sino la mala fortuna. Es una cita de Lizada de 2006. De esta manera, según Cereceda, la belleza no aparece como algo que tiene un valor en sí, indiferente al acontecer del mundo, sino como una tarea a cumplir. Producir un enlace entre dos términos, enfermedad y salud, vida y muerte, natural y sobrenatural. Una idea de belleza se presenta así en asociación constante con una idea de intermediación. Atendiendo al aspecto colectivo, también la belleza de una obra creada es determinante para transformar y conjurar situaciones de la vida política y cotidiana. Así, en las investigaciones de Denis Arnold y Elvira Espejo, el textil se nos presenta como un ritual colectivo y podemos verlo como una performance en la que intervienen los mitos y los valores constitutivos de la sociedad. De esta manera, viendo al textil como una práctica que tiene homología con otros rituales, como el de las cabezas trofeos, debemos tener en cuenta las implicancias del proceso de hacer una persona. Esto consta como ritual de una puesta en escena, de un tiempo sustraído de la cotidianidad, pero que dispone de una combinatoria, puesto que en él se juega la reproducción simbólica de la sociedad. Elvira Espejo sostiene que los verbos basados en la idea de hacer una persona tienen una dimensión metafórica centrada en la noción de llenar un espacio determinado. Llenar el espacio del telar es de ser una persona, como también lo es llenar la casa con bienes, llenar la chacra con productos agrícolas, etc. En este proceso metafórico, en la dinámica borde-centro del textil, al igual que en el ritual de las cabezas trofeos, se atrapa por un tiempo determinado a un espíritu dentro de ciertos límites para luego soltarlo. Esto tiene homologías con el cultivo de una chakra. Estos espíritus bélicos, Hiramaicus, son expresiones de los espíritus guerreros que dan vida al nuevo ser y tienen una función creativa mientras están atrapados en el textil. Dan ánimos a la tejedora e inspiración en sus diseños. Esto también tiene relación con los rituales de regeneración territorial después de las guerras carlistas, que refieren a la potencialidad del crecimiento agrícola y el florecimiento posterior que resultan de la fuerza generativa de las cabezas trofeo capturadas. De esta manera vemos cómo en la práctica textil se homologan estos rituales. En el avance del textil se atrapa a los hiramaicus en la tela, donde ellos bailan con el movimiento dinámico de los lisos y las hebras de herbimbre. Solo cuando se termina el textil y se llega a terminar los bordes, es decir, los lindes del aire, se despachan también estos espíritus. Es una cita de hilos sueltos. A modo de conclusión, al seguir el trabajo de estos antropólogos, podemos determinar que en el arte indígena se aborda la belleza no como un valor en sí, sino como un refuerzo de diversas funciones extraartísticas. La extrapolación de la dicotomía forma-contenido al campo de la cultura popular siempre lleva a la conclusión de que esto se encuentra en falta con uno de esos términos de la oposición. Es así que en el textil, como artefacto en elaboración, la expresión creativa y estética emergen del acto de reedificar algo en un estado muerto con un espíritu de regeneración, es decir, se da un lazo vital inmediato entre un conflicto histórico preliminar y su resolución mediante la actividad creativa del textil. Como hemos visto, esta idea del flujo andino es comparada por los autores con el ritual de las cabezas trofeos. Ellos sostienen la importancia de este ritual, dado que está presente tanto en culturas antiguas como actualmente en algunos bailes, además de resultar importante en tanto puede compararse la cabeza con una semilla, la cual regenerará en la tierra para ayudar a la producción agrícola de los vencedores. La expresión estética entonces se ve manifestada en el ritual, en la dimensión metafórica centrada en la noción de llenar un espacio determinado, es decir, hacer una persona, y en esta forma de ver al textil como una práctica comunitaria.
Ahí vamos, muchísimas gracias. A ver Gracias. si tienen los aplausos. Ahí está. Muchísimas gracias. Me agarra anotando también al final ahí y toca, y toca Gracias. agradecer. Bueno, también mil cosas se me abrieron, así que tengo ahí, supongo que para todas. Le damos paso a Jonathan. Jonathan, veo que estás por ahí. Sí, ¿me escuchan? Jonathan, ¿Se me escucha? sí, te escucho Ok, bien. muchas gracias. Sí, Bien, Jonathan Joel Corso Libano, de la Universidad Nacional de San Agustín, Perú. eh, con la ponencia, el trabajo titulado Las mincas de voz, ecos literarios, edades artísticas y resonancias plásticas en la literatura de la oralidad. Y bueno, Jonathan es investigador y estudió literatura y lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín en Perú. Pertenece al Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura del Sur, CIDEC Sur. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, como el tercer Congreso Latinoamericano de Tradición Oral, el quinto Encuentro Internacional de Literaturas Amerindias, Bogotá, las séptimas Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana en Bolivia, la UNSA. Bueno, y sus líneas de investigación vienen por estos puntos, ¿no? Literatura, oralidad, testimonios, investigación. Así que, bueno, Jonathan, a, a tu disposición, estamos acá, placer por escucharte. ok. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a los organizadores del evento y felicitarlos por este tipo de eventos que nos permiten compartir distintas perspectivas sobre los trabajos que estamos desarrollando, ¿no? Bien, les voy a leer mi trabajo, que como ya lo comentaron, gira en torno a la oralidad. Sin embargo, habla de algunas categorías que dentro de la recopilación de los relatos de tradición oral son muy importantes. Las mincas de la voz, ecos literarios, edades artísticas y resonancias plásticas que dan título a la ponencia. Empiezo. En esta investigación justificaremos y propondremos la utilización de algunas categorías ligadas a las recopilaciones orales, de las literaturas de la oralidad, literatura de tradición oral, oralituras, xenotextos, materiales orales, materiales sonoros, etc. Por el momento, cualquier nomenclatura es válida, que resultan pertinentes para entender la naturaleza de estos constructos culturales. Estas categorías son las mincas de la voz, que son las acciones colectivas cuyo fin es producir una utilidad social de naturaleza recíproca dentro de la literatura de tradición oral. Otra de las categorías es las edades artísticas, que permite rastrear y decodificar las distintas actualizaciones, resemantizaciones y amnesias estructurales latentes en ellas, considerando que cada relato es una edad del mismo. Otra de las categorías que veremos es las resonancias plásticas, que encarnan a aquellos textos orales o escritos que germinan otros relatos dentro de la oralidad. Y finalmente los ecos literarios, que hacen referencia a relatos ya sea de tradición oral o de tradición escrita, que integran características, orientaciones y contextos similares entre sí, pero que no establecen relaciones directas entre ellos. Apartado 1. Dilemas de lo escrito y lo oral. Abro cita. Patria, entonces, ¿qué eres si nuestros sacrificios no son los surcos de tu grandeza? Fin de cita, Guillermo Mercado, poeta arequipeño. Hablar de literatura oral hoy es hablar de una historia de discrepancias y paradojas. Debido a cuanto más se estudia el carácter latinoamericano, más se hacen evidentes las alteridades y las discriminaciones, las disparidades y las contradicciones dentro de la cultura y la literatura americana. Y sabemos que antes de hablar de alguien más o de un otro, primero debemos conocernos o reconocernos como sujetos. La identidad latinoamericana, aquella que la nueva crítica latinoamericana nos agendó como tarea, trata de franquear las violencias epistémicas, las violencias simbólicas y las violencias de sangre ocurridas en América y postula la creación, si antes ya no había, de un quehacer desde América y para América, es decir, de mí para yo,
Y este jocoso juego de palabras nos evoca un primer dilema o espacio de conflicto. Si yo hablo en castellano por más de 500 años, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar o se necesita para que consideremos al castellano como una lengua nativa, ya que una lengua nativa es algo que se desarrolla propiamente en un lugar? Y repito, el castellano ya lleva 500 años y aún no lo consideramos nuestro. Quizá la nomenclatura deberíamos cambiarla. Y este dilema se vuelve problema porque ya no se trata solo de una cultura y una literatura, sino de varias culturas y literaturas americanas, porque desde el encuentro de Atahualpa con el padre Valverde, entre el mundo oral y el mundo escrito, se entrecruzaron estos distintos lenguajes en ese famoso grado cero que Antonio Cornejo Pelar nos escribió o nos permitió conocer en su texto Escribir en el aire. Apartado 2. Decodificando lo escrito y lo oral. En países como el nuestro es indispensable saber si hemos superado los traumas de la conquista, que nos obliga a existir entre la modernidad y el progreso, y la tradición, entre la discriminación y la contradicción, pensando en un idioma nativo y hablando o escribiendo en castellano, decía el investigador Marcos Yauri Montero. Ahora se han creado a través de los años muchos términos que tratan de iluminar el hacer artístico y literario en el terreno de la oralidad. Algunos de estos términos son literaturas heterogéneas, la otra literatura, la visión de los vencidos, la narrativa de la transculturación, las literaturas indígenas contemporáneas, prácticas de literacidad, literaturas alternas, literaturas subalternas, etc. Mientras que otras, partiendo del oral, postulan las siguientes categorías: oralidad, oratura, oralitura, oralidad elaborada, oralidad escrita, oralidad residual, oralidad intercultural, intracultural, literacidad restringida, textualidad oral, evento de literacidad, literaturización institucional del oral, o los más conocidos, literatura oral o literatura de tradición oral. Sin embargo, para continuar y aterrizar en la propuesta de la ponencia, debemos hacer algunas salvedades. Primero, que la literatura de tradición oral alberga todas las manifestaciones que se originan o producen en el discurso de la oralidad. Existe una literatura de tradición escrita y otra de tradición oral. En esta literatura de tradición oral es la que mi ponencia queda enmarcada. Ahora, 2. La oralidad, que hace referencia al universo cultural que utiliza el lenguaje oral para su expresión, es mucho más amplio que la oralitura o la literatura de tradición oral, porque para analizar el universo de la oralidad se necesitaría una mirada interdisciplinaria para un acercamiento o algún análisis. 3. Que cuando hablamos de los textos producidos, del corpus de obras artísticas o textos heterogéneos que encontramos en la literatura de tradición oral, estamos hablando de los etnotextos. Mientras que, 4, cuando hablamos de las reflexiones, categorías que albergan los etnotextos que los reflexionan, aquí estamos hablando de la etnoliteratura, es decir, en la literatura de tradición oral, el etnotexto hace referencia a las producciones artísticas y la etnoliteratura a aquel horizonte epistémico, aquellas categorías que tratan de teorizar sobre la literatura de esta tradición. Apartado 3. Deletreando la letra. Javier Rodríguez, un investigador colombiano, decía: pero no todas son coincidencias, pues existen también divergencias propias que se dan entre arte y ciencia, entre cifrar el mundo y descifrarlo. Ok. Si recordamos que la literatura de tradición oral, dentro de sus características, tiene las siguientes singularidades, que es anónima, colectiva, funcional, plástica, ubicable, superviviente y vigente, es vital identificar lo mudable de estos constructos culturales que surgen en la oralidad, que son atravesados por ella o que vinculan alguna trayectoria literaria en su hacer. Por ello, la utilidad y propuesta de las siguientes categorías para analizar mejor toda actualización de los relatos de tradición oral y poder compartir o delimitar todas las etnoliteraturas son los siguientes 4 categorías que les paso a leer. Antes, debemos recordar que no estamos
acercándonos a la literatura de tradición oral desde la mirada de Walter Ohm, de esta oralidad evolutiva, que sí era muy vigente en los espacios europeos porque varios estudios le llevaron a ese desarrollo en su investigación. Sin embargo, cuando hablamos en América, estamos hablando de otro tipo de oralidad, donde la oralidad no es un paso antiguo del proceso de toda cultura que va a desembocar en la escritura. No, esta oralidad vital en América es diferente. Y aquí encontramos las mincas de la voz. Mincas proviene del concepto antiguo minca, del concepto andino. Minca es el concepto andino y milenario. Es una práctica simbólica inmaterial que sintetiza relaciones de reciprocidad, compromiso y complementariedad, que consiste en una práctica en la que la comunidad se junta para trabajar un objetivo en común. Y esto nos permite acercarnos al conocimiento de dichas tradiciones culturales. Por lo tanto, cuando hablamos las mincas de la voz, son las acciones colectivas cuyo fin es producir una utilidad social de naturaleza recíproca dentro de las literaturas de tradición oral. Cuando se produce un evento, una actualización, una performance, cuando se narra un relato de tradición oral, es un fin colectivo, es una acción colectiva de naturaleza recíproca que tiene cierta utilidad en esa sociedad. No podemos utilizar simplemente las categorías de versión, variante, porque resultan insuficientes para comprender la riqueza de estos relatos. Ahora, encontramos a las edades artísticas. La edad artística es una categoría de análisis que acoge diversas variantes o versiones en la tradición europea, pero en la tradición oral latinoamericana se llaman cuentos, que son vinculados entre sí a través de una genética narrativa o trayectoria vivencial del relato. Y esto nos permite rastrear y decodificar las distintas actualizaciones, resemantizaciones, amnesias estructurales del relato. Claro que sí. Y esto nos permite encontrar un tronco origen. Casi siempre cuando se hace trabajo de campo, hay dos posturas básicas. Le damos importancia a la última porque es la más actual, porque es la más vigente, tiene una carga simbólica en la actualidad, o a veces buscamos la versión más antigua, o la variante más antigua porque es la menos contaminada. Eso se cree basándonos en la tradición europea, y esto es completamente errado. ¿Por qué? Porque todo relato responde a un determinado contexto, y el relato va a ir cambiando, claro que sí, pero son como pequeñas edades, como que el relato va cumpliendo más años y más años y más años. Y no podemos entender un determinado relato de tradición oral en la actualidad si no reconocemos los que venían antes. Eso nos evoca esta categoría de edad artística. No podríamos entender completamente el mito del Incarri, que es un mito del Perú, sin entender el mito de las edades, como el mito del Pachacuti, el mito de las edades y el mesianismo andino. Este es un claro ejemplo de cómo un relato a través de los años ha ido germinando otros, vinculados a él mismo. Categoría 3, resonancias plásticas. La resonancia es un efecto sonoro que representa la prolongación de una o varias ondas sonoras. Es así que cuando hablamos de resonancias plásticas, encarnan aquellos textos que derivan otros relatos de diversa índole y función en el constructo de la oralidad. Y estos textos suelen apelar a la memoria y suelen caracterizarse por su brevedad. Yo acudo a una actualización de un relato, lo escucho y es lo más probable es que yo lo cuente en otro espacio, pero va a ser más pequeño que ese relato que yo encontré porque yo no estoy preparado, por así decirlo, o no soy reconocido por la comunidad como un oralitor o narrador. Y esta nueva versión que yo estoy desarrollando es más pequeña que la otra, apela a la memoria y mi fin ya no va a ser el mismo que el otro. Es una resonancia, es una prolongación de este sonido que el sujeto, el narrador, oralitor, desarrolló en una primera instancia. Y finalmente llegamos a los ecos literarios. El eco es un fenómeno acústico que consiste en la repetición de un sonido lejano, débil y confuso sobre todo. Dicho esto, los ecos literarios hacen referencia a relatos de tradición oral o de tradición escrita que integran características, orientaciones
y contextos similares entre sí, pero que no establecen o no está establecido relaciones directas entre ellas. Si, vuelvo, realizamos trabajo de campo, recopilamos su relato, tal vez tenga algunas similitudes con algunos de los relatos recopilados por los hermanos Grimm, pero hay bastante tiempo, hay diferencia, contexto, espacio, que no nos permite realmente encontrar una relación directa entre ellos, pero se asemejan por las pruebas, por los motivos, por los personajes, etc. ¿Cómo se conoce esto? Como ecos literarios. Y estos contrastes que pueden deberse a el credo, la lengua, el espacio, el tiempo, el lugar, en los relatos de tradición oral, nos permiten comprenderlos un poquito más. Todas las categorías propuestas las consideramos pertinentes, no solo por lo expuesto anteriormente, sino porque ya inscribe el relato dentro de una periodización vital, dentro de un corpus que podemos denominar cuadro genealógico. No debe confundirse esto con el canon nacional, sino un canon o un cuadro genealógico del relato dentro de la literatura de tradición oral, que comparte algunas características, pero tiene muchas otras diferentes a la literatura de tradición escrita. Básicamente esa sería mi propuesta. Espero haber servido de mucho y ilustrado. Gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Muy interesante también ahí. Sigo anotando cosas. Aprendo. Bueno, venimos de 10 con los tiempos. Nos queda Giovanna y pequeña propuesta. Recuerden ahí, antes que leemos la palabra de Giovanna, que está Laura poniendo en el chat el docs, que tenemos que entrar para completar el formulario, ¿no? Para estar como como expositores. No se vayan a olvidar. Hago recuerdo ahí de eso. Bueno, pasándole la palabra a Giovanna. Giovanna Iuvini Vidal, de la Universidad Austral de Chile. Nos trae su texto, su producción, imagen y poesía en la neo-vanguardia andina, una propuesta de apertura de los umbrales estéticos. Así que, Giovanna, todo tuyo también, una cosa bellísima. Adelante nomás. Muchas gracias, estimada. Bueno, yo agradezco poder estar en esta instancia. Les cuento que lo que yo les voy a presentar ahora es parte de un proyecto de investigación mayor que estoy realizando en mi universidad, en tanto académica investigadora del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, donde realizo clases en el Magíster en Literatura. Por lo tanto, mi propuesta, como también la de Jonathan, está centrada también en la literatura andina. Ahora, mi aspecto, el aspecto que yo trabajo de la literatura andina es el aspecto de la poesía contemporánea andina, y lo que presento ahora justamente es una parte muy específica, muy acotada, de alguna u otra manera, del proyecto que estoy transitando, que estoy realizando, cuyos avances han sido presentados por lo menos en 3 o 4 congresos más durante este año, y me voy a centrar solo en un aspecto y en un autor. Bueno, vamos a partir entonces esta presentación. Voy a poner las imágenes para poder ver. Dice, 1. Tránsitos decoloniales, imágenes y escritura de la cultura andina. La cultura andina, en cuyo nicho se encuentran lo quechua, runa y lo aymara, jaqui, es un espacio cultural, estético, político, donde históricamente surgieron múltiples formas de expresión. Es que se afianzan el oral a través del canto, el huayno, el jayí, el jarawi, y que persisten pese a la imposición hegemónica del castellano. Pero las expresiones enraizadas en la oralidad
no son ni fueron los únicos medios de comunicación que utilizaron los pueblos originarios del Ande, pues estos desarrollaron formas escriturales que fueron arrasadas por la escritura grafimática occidental y la extirpación de idolatrías. Nos referimos específicamente al quipu, la imagen que ustedes tienen frente a ustedes, los tocapus, ¿verdad? Los tejidos que vimos con nuestra colega Noelia, los payares también, y los yuctacas, entre otros materiales que constituyen modos semióticos de codificar información, por lo que son un referente fundamental a la hora de pensar los imaginarios visuales que surgen desde la cultura andina, ya que difieren de la visión occidental de escritura. En este sentido, Rocío Chiampagnoli propone que la idea de literalidad y grafía no son adecuadas a la hora de referirnos a las formas de codificación andinas, dado que constituyen, y la cito, sistemas visuales / tangibles de comunicación, y dice que con el término tangible aludo a su calidad de perceptible por el tacto, y también utilizo el término visual, que añade la percepción por la vista para decodificar significados. Fin de cita. Se trata de formas de comunicación que dan cuenta de estructuras de transmisión del saber cultural que se manifiestan a través de expresiones multidimensionales que ponen en crisis los modos cognitivos occidentales. Por este sentido, concordamos con las investigaciones de Luis Martínez, para quienes el conflicto entre la oralidad y la escritura en el mundo andino invisibilizó otras formas de registro, de modo que, y lo cito, hoy debiéramos agregar que el andino no era solo un mundo del oral, sino también de lo visual, lo musical, lo táctil, de los colores y los movimientos, de los olores, en fin, un mundo multisensorial y extremadamente sofisticado en sus lenguajes y sus sistemas de registro y codificación. Fin de cita. Acercarnos a estas formas visuales y táctiles de las culturas andinas implica comprender que estas transmiten información relativa al poder, como los quipus contables o narrativos de los incas, estudiados por Gary Hurto y Frank Solomon, pero también dan cuenta del ritmo de la vida cotidiana y de los ciclos que marcan los procesos vitales, como por ejemplo con los tejidos. Por tanto, todas estas expresiones están ligadas al saber intracultural del mundo andino, y para acercarnos a ellas es necesario desprendernos de las concepciones hegemónicas de la escritura y de la cultura andina como una otredad anclada en un pasado, en un tiempo pasado, y no como una cultura viva y vital. Como sabemos, en el contexto de las culturas originarias no se encontraba la diferenciación disciplinaria entre las artes visuales, la danza, el teatro, el canto y la poesía, pues estas tenían otra función vinculada a lo cotidiano y lo ritual, y no remitían necesariamente al aire aurático y a la dimensión autónoma que en el mundo occidental históricamente le hemos dado al mundo del arte. Y con eso me refiero a las nociones de Benjamin. Al respecto, Martin Lienhard propone que las prácticas textuales básicas de las comunidades amerindias son de y para la comunidad y se concretizan en textos multimediales que, lo cito, se caracterizan por la convicción horizontal, ¿verdad?, sintagmática y vertical, paradigmática de múltiples medios y códigos semióticos, medios propiamente verbales, lenguaje, recursos poéticos, musicales, música, ritmo, entonación, y gestuales, actuación teatral, coreografía, vestimenta, pintura corpórea, etc. Fin de cita. Ejemplo paradigmático de lo cual es el Ollantay. Pero también, dice Lienhard, hay prácticas discursivas heterogéneas destinadas a los otros, tal como ocurre con la Nueva Crónica y el Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, donde la dimensión semiótica del lenguaje se amplía el registro de sentidos que entrega la escritura y sobre todo da cuenta de la apropiación de la escritura como recurso para la resistencia y el control cultural propio, y con ello sigo la idea de Bonfil Batalla. En este sentido, nuestra lectura se basa en la propuesta metodológica de Linda Tuhiwai Smith,
según la cual investigar las culturas originarias requiere de un posicionamiento crítico decolonial que legitime el sistema de conocimiento de la propia cultura. Igualmente nos acercamos a la visión de Silvia Rivera Cosicanqui sobre la descolonización de la mirada, en tanto que los imaginarios visuales construidos en el mundo andino, y la cito, nos ofrecen interpretaciones y narrativas sociales que, desde siglos precoloniales, iluminan este trasfondo social y nos ofrecen perspectivas de comprensión crítica de la realidad. Fin de cita, a través de las manos del Quipucamayoc, las tejedoras y los poetas, se ha generado una trama alternativa, esto es lo que dice ella, y subversiva de saberes y prácticas capaces de restaurar el mundo y devolverlo a su cauce, mediante un pachacuti cultural. 2. Vanguardia y neovanguardia andina, una propuesta de lectura. La cultura de la imagen en el mundo andino, por cierto, no se limita a estos fenómenos históricos bien estudiados por la crítica, pues tiene ramificaciones en la literatura contemporánea, particularmente, propongo yo, en dos momentos significativos: en la vanguardia andina y en lo que proponemos como una neovanguardia andina. La vanguardia andina constituyó un movimiento literario que disputó la voz y el poder del decir a través de un discurso estético político que puso en cuestión la hegemonía de la capital y lo cosmopolita como eje cultural, relevando la importancia de las regiones mediante una propuesta descentralizadora del campo literario, generando un loco de enunciación situado en una modernidad periférica, siguiendo a Sarlo. El espacio de Puno entonces se convirtió en una ratio, una episteme que resituó el espacio social de la época, la densidad cultural del mundo andino. Ello se puede apreciar en la obra de autores como Gamaliel Churata, Arturo Peralta, Antero Peralta, Carlos Oquendo de Amati, Inocencio Mamani, Emilio Hermaza, Alberto Mostajo, Eustaquio Arehuanca, y se plasmó en el Boletín Titicaca. En este sentido, Mauro Mamani propone, y lo cito, que el vanguardismo andino no es un producto esencialista y puro. Tiene raíz andina, pero se adorna con ramajes europeos que se combinan con la propia exploración expresiva. De ahí que la sustancia sea andina y las formas adecuadas al contexto sean europeas. Es decir, que el vanguardismo andino no niega los diálogos con los foráneos, fin de cita. Pero este tincuy intercultural, como lo plantea Aymara Arellano, se basa en un diseño visual plasmado en imágenes, dibujos y silografías que remiten al imaginario visual andino, ya sea desde la cotidianidad de la Ayllu, como de las formas de los frisos de la Puerta del Sol de Tianahuaco, razón por la cual en el Boletín Titicaca se produce un encuentro entre la vanguardia y lo andino, lo moderno y lo ancestral, el castellano y el quechumara en un mismo espacio discursivo que no solamente buscaba representar las reminiscencias del pasado precolonial, sino que valorar el presente de la cultura andina. De este modo, la vanguardia andina, cito a Mamani, propone encontrar una especificidad americana que es híbrida, transcultural y heterogénea en forma dinámica, es decir, de impulso a la semilla y retorno a la célula con todas las incrustaciones del viaje. Fin de cita. Siguiendo esta línea de reflexión, en términos muy resumidos, en el campo de la poesía andina contemporánea, observamos el resurgimiento de una neovanguardia en la obra de autores como José Luis Ayala, Nil Palomino, Odi González, Bodillas Pesúa, Freddy Roncaya y Javier Pairona. Entre ellos se produce un retorno a las propuestas estéticos literarias y cosmovisionales que exploraron los vanguardistas de los años 20, mediante la primacía del imaginario visual y de las formas visotáctiles con que la cultura andina codifica la información. Por este motivo, creemos que la neovanguardia andina propone una apertura de los umbrales estéticos y los límites de las literaturas y otras disciplinas. No obstante, es importante mencionar que estos escritores no constituyen un grupo estéticamente organizado ni discursivamente metarreflexivo, por lo que podemos decir que en este contexto no se produce la condición gregaria ni metadiscursiva de los movimientos de vanguardia. Para los fines de este estudio y en función de los tiempos que tenemos, me centraré solamente en la obra de José Luis Ayala, pues considero que su propuesta es paradigmática de esta idea.
Un primer antecedente, entonces, de la vanguardia andina se encuentra en el libro, en dos textos. Voy a reflexionar: Poesía para videntes y Lupigramas y solemas. En el caso de Poesía para videntes, se trata de un texto que funciona como un dispositivo semiótico que va tejiendo y anudando distintas contradicciones culturales, diseminando sentidos diversos que se basan en la complejidad de una subjetividad intercultural que opta por el mundo andino y que requiere de un lector ideal que pueda conjugar las coordenadas de sentido que se ponen en juego en el texto. Así lo vemos, por ejemplo, en el siguiente caligrama que ustedes ven ahí, rosa, cuya visualidad recuerda el objeto lírico al que alude el texto. Aquí se observa claramente un sistema de preferencias, ¿no? Razón por la cual el texto funciona como metatexto. Acá, ¿no es cierto?, propone: nada le debo la rosa blanca de Vallejo, jamás toqué la rosa de Polimer, ni la rosa de Villaurrutia, etcétera, etcétera. Pero he visto la rosa de Carlos Dumont y sé que es tierna la rosa que Romualdo nombró. Más, yo prefiero hablar de la cantuta. En este texto, frente al símbolo y a la imagen de la rosa como símbolo de perfección y de lo absoluto en la poesía occidental, se opone la flor de la cantuta como símbolo del mundo andino. Por ende, en Poesía para videntes se produce un texto en base a la idea de juego vanguardista que nos propone acercarnos a la idea de cosmovisión andino a partir de una poética del sentido que se concretiza a través de un cosmograma que sintetiza el orden del universo desde el punto de vista andino. De esta manera, en el texto se observa una estructura cosmovisional donde en el plano mayor el Apu Cuyana guía la eternidad y la creación del mundo a través de una constelación o chacana, la Cruz del Sur, que hace las veces de puente entre el espacio sagrado Hanampacha y el mundo del aquí y ahora, el Caipacha. Esta relación se plantea en función de los círculos concéntricos que representan la ciclicidad del tiempo cósmico y su unión con la vida. Esta forma visual de representar la cosmovisión está en directa relación con la tradición del imaginario visual inaugurado por Joan de Santa Cruz de Pachacuti, Yanqui Salcamayhua, a través de su representación del altar mayor de Coricancha, templo mayor del mundo inca, que, según Insterman, corresponde a una representación gráfica del universo que tiene forma de casa, indicando de esta manera que la convicción andina de que todos y todo pertenecen a una familia y a un mismo techo. Fin de cita. La representación circular de los elementos materiales y simbólicos que figuran en el mundo andino en el texto de Luis Ayala, por su parte, da cuenta de la representación cíclica del Apache y del mundo andino, donde el tiempo y espacio convergen y donde el futuro realmente está atrás y el pasado adelante, a diferencia de la visión lineal del tiempo en la cultura occidental. Y el tiempo se ordena a partir de cambios cíclicos que son revoluciones cósmicas. Algo similar sucede, por ejemplo, también en este Quipuyagema, que es la idea de un quipu, ¿verdad? Escrito a mano, donde se reflexiona acerca de la poesía en el contexto andino, para ir más rápido también, en otro texto como Lupigramas y Solemas, que por cierto, su visualidad recuerda la idea de las yuxtacas, ¿verdad? Que son discos de barros que provienen de la zona andino-boliviana, cuya función era potenciar el ejercicio mnemotécnico de los rezos católicos a través de una forma visual que condensa semiótica y simbólicamente el contenido de las oraciones. En este contexto, los lupigramas y solemas, que son un texto que es un disco redondo, que nosotros podemos trabajar, dar vuelta, ¿verdad? Y construir como lectores distintos poemas en la medida en que vamos dando vuelta, ¿verdad? Las distintas hojas de los textos se van construyendo otros poemas.
nos permite a nosotros pensar que hay una propuesta de involucrar al lector de una forma lúdica y de pensar justamente la idea de una escritura, digámoslo así, cosmológica, cosmovisional, situada en el mundo andino. Con esto, y a modo de conclusión, quiero decir justamente que nosotros tenemos que pensar que los poetas andinos actuales recurren a este acervo como una forma de generar una genealogía escritural, de buscar una genealogía escritural, una propuesta de escritura genealógica que busca justamente los referentes culturales andinos. No solamente los busca, sino que los resalta y genera a través de ellos una nueva propuesta actualizada a nuestro contexto actual. Eso, muchas gracias. Espectacular. Un aplauso. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. Tremendo. La verdad es que, bueno, no sé yo a esta altura si presentar mi humilde aporte frente a tanta cosa tremenda que han compartido. Bueno, he quedado, nada, fascinada mirando, la verdad. Bueno, lo mío suena como descolocado. Vamos a tratar de ver cómo le entro el doble desafío. La ponencia que yo tenía, ponencia, el resumen o la idea que yo había pensado para presentarles se titula Hacia un horizonte político pluricultural, complementariedad política y reciprocidad como prácticas descoloniales. Y les cuento un poquito, porque no, así trato de no pasarme con la hora y tenemos un poquito de rato para conversar. Eso es el resumen que presenté, digamos, entre tantas cuestiones que abres, producto de mi tesis doctoral en filosofía. Yo soy licenciada y doctora en filosofía política latinoamericana. Hace mucho tiempo que trabajo filosofía latinoamericana y específicamente política, hace bastante también, y he trabajado Bolivia concretamente, ¿no? Como país andino amazónico. En ese sentido voy corriendo también ahí los parámetros, digamos, para poder ir pensando estas prácticas descolonizadoras, que me parece que han salido acá, digamos, puedo ponerlo ya como un eje, me parece transversal a todas las presentaciones, que celebro realmente, desde un lado desde otro, pero me parece que ahí estamos como construyendo una mirada crítica a la episteme moderna, colonial, propio de Occidente, patriarcal también. Y bueno, desde ese lugar, desde donde yo me denuncio y tramé mi tesis doctoral, estudié concretamente los procesos de ciclos comunitarios, de rebeliones comunitarias, así lo llamo yo, en Bolivia en el comienzo del siglo XXI, ¿no? La guerra del agua, la guerra del gas, algunos levantamientos populares del Alto, 2000, 2001, 2002, 2003. Y desde allí utilizo diferentes categorías, voy trabajando con diferentes categorías, hago un recorrido también genealógico, digamos, a partir de pensar la cuestión colonial, que lo planteo así para no caer en ninguno de los puntos, rótulos, digamos, estos rótulos epistémicos ni kioscos epistémicos de moda, digamos, prefiero quedarme así en el gran paraguas de la cuestión colonial, porque bueno, entrecruzo perspectivas que son desde una genealogía que hago de colonialismo interno, y arrastro, digamos, desde González Casanova hasta Silvia Rivera Cusicanqui, las lecturas de los cataristas, unas lecturas de Luis Tapia respecto a la dialéctica del colonialismo interno, pero a su vez también trabajo con las perspectivas postcoloniales de la India y con la mirada a partir de lo subalterno, y si lo subalterno puede producir o no puede producir conocimiento, ¿no? Concretamente, como vengo de la disciplina de la filosofía, la apuesta fue a la construcción de un conocimiento situado, ¿no? Para pensar en la problemática que me convoca, que es la democracia, ¿no? Frente a estas democracias que tenemos, digamos, como todos estos otros mundos, que me parece que también es algo que está saliendo acá,
estos otros mundos se hacen sentido, construyen el sentido, digitan el poder, digamos, entran en la narrativa de la historia, muestran la heterogeneidad de historias presentes. Y desde allí, bueno, para mí logré entrelazar una voz, que en este caso para ahora lo he planteado como pluricultural, es un desafío que tengo, tratar de juntar esto de la democracia descolonial y pluricultural, para pensar justamente estos otros mundos que ustedes de alguna manera estaban presentando allí, en los relatos de Giovanna, en la oralidad de Jonathan, en lo primero que presentó, en lo que presentó Ruth respecto del color, bueno, todo, tengo anotado 1000 cosas, lo que dijo Irene también respecto de los rituales, bueno, creo que ahí hay mucho subsuelo político, diríamos así, que es un concepto que yo utilizo de Luis Tapia, para pensar las producciones culturales. Y me animo a correrme, porque siempre hablo de lo político y de lo social, bueno, me animo a correrme un poco a pensar cómo se vincula esto de lo político y lo social con lo cultural, que está indiscutiblemente entrelazado, ¿no? Solo que, bueno, les cuento que, o sea, al venir desde estos otros costados, por ahí pensar lo cultural o los caminos culturales, digamos, no pensar las heterogeneidades culturales, está siendo como algo nuevo para mí. Y bueno, concretamente yo, algunas conclusiones de la tesis a las que llego es que en cierto sentido, creo que ustedes lo han demostrado acá, el juego de la democracia representativa moderna colonial es un juego que anula, ¿no?, las expresiones corporales de todas maneras, de todas las maneras, todas las formas, y que está claro que ya urge y sucede, me parece a mí, unas formas de democracia diferentes que puedan poner todo esto que hemos puesto hoy acá en debate sobre la mesa y que sea considerado como tal, ¿no? Es un debate allí para desmontar la idea de ciudadano, un debate para desmontar la preocupación no solo por la igualdad política, sino por aquellas prácticas que nos desigualan políticamente, ¿no? Y ver cómo entramarle, digamos, entretejer otros mundos posibles. Suelo utilizar esa palabra, así que lo del textil ha sido hermoso. Y bueno, estoy indagando en la idea de complementariedad política y en la idea de reciprocidad, que es propia más bien del mundo andino, pero estoy tratando de ver cómo puedo hacerla jugar con perspectivas que leo a partir de lo que hoy es el grupo de entramados comunitarios en México, en donde leo y he publicado allí con Raquel Gutiérrez Aguilar, pero también Lucía Insalata, Nina Navarro. Mis derivas van a pensar aquello de lo local comunitario, así lo defino yo, como los sujetos y las sujetas políticos, ¿no? Que podrían ampliarse todas estas formas que están presentando ustedes, que allí hay una potencia, ¿no?, en esas articulaciones posibles que se van dando, complementariedades políticas, o hay un texto de Linsalata que he leído hace poquito que habla de las multiescalas del espacio-tiempo de lo común. Entonces, bueno, hay ese desafío de poder pensar lo local comunitario, lo común, la producción de lo común, ¿no? No como algo dado y fijo, establecido, sino como un producto, ¿no? Como un tejido, suena mucho como un tejido, como una práctica, un hacer, ¿no? Un quehacer, que decían por ahí también. Que pueda justamente esto, para mí es una clave epistémico-política, filosófico-política, para desarmar, entrar y poner en tensión los procesos de representación democrática, ¿no? A mí allí hay una clave fuerte que permite considerar otros mundos posibles para la vida, ¿no? Para la reproducción de la vida. La oralidad me sale, pero estaba pensando en la temporalidad, pero bueno, la oralidad, la historia, de alguna manera, la historia oral, digamos, algo que me parece que es fascinante también, que he aprendido un montón con Jonathan ahora, digamos, me parece que ahí hay son todas pistas que por ahí yo veo que personalmente a mí me han costado mucho, y con esto ya cierro, en un trabajo sistemático de Magdalena, es una amiga de hace muchos años, he sido testigo, en un trabajo sistemático de hacer transdisciplinar
la voz que enuncia este tipo de cosas, porque la academia en la que yo disputo el sentido y el lugar de enunciación de lo que se produce es la academia de la filosofía, ¿no? La disciplina es la disciplina de la filosofía, ¿no? Entonces es bastante complejo que todo esto que acá nace como hermoso, fluye, y la literatura nos posibilita, ¿no? El fluir, el arte nos posibilita el fluir. La filosofía tiene cierta tradición que no posibilita tanto fluir. Bueno, entonces es como la apuesta es doble o triple, digamos, ¿no? Al mismo tiempo descolonizar nuestras propias prácticas de saber, descolonizar las prácticas epistemológicas y también descolonizar las producciones académicas en nuestras instituciones, ¿no? Creo que está esto puesto también en el recorrido de usted. Pero bueno, lo dejo allí, así podemos conversar, aunque sea un ratitito, que nos quede aunque sea unos minutitos. No sé si alguien tiene algo para decir. Yo en principio agradecido infinito de la cantidad de cosas que he aprendido. Y, y bueno, no sé, abramos preguntas, así no... Yo tengo un montón de cosas anotadas, pero bueno, abramos algún ratito de preguntas, digamos, para quienes quieran, o les invitades, o les publiques, que los públicos, el público presente pueda hacer también algunas intervenciones a lo que tengan ganas. Hola, perdón, ¿puedo intervenir? Levanté la mano, pero me parece medio frío la reacción. Intervenga nomás, intervenga. Solamente, bueno, agradecer la posibilidad de escuchar estos trabajos que son tan lindos y que motivan tantas cosas. Quería preguntarle a Jonathan, hacerle un pedido en todo caso, no sé si me puede recomendar algún tipo de lectura que trabaje esta categoría de la minca o las mincas de la voz, que me interesa mucho también para algunas preguntas que me hago en relación a mi trabajo. Y a Giovanna también, sobre un pequeño texto, se me pasó muy volando la diapositiva sobre el texto de Branca Tanodi, ¿puede ser? Digamos, si me podrías comentar algo, y en ese sentido de las escrituras alternativas, nada más, es más una recomendación bibliográfica que les quiero pedir a los compañeros, así que bueno, eso, gracias. ¿Quieren que juntemos un par de preguntas así y después van respondiendo? Así, o tienen así específico para responderle a Magdalena y entonces respondo no. Sí, bueno, No respondan. sé si Jonathan tal vez quisiera intervenir primero, pero comentar justamente, sí, hay en este ámbito de, como de reflexión acerca de las escrituras andinas, entendida como un dispositivo semiótico, visotáctil, que de alguna u otra manera, a diferencia de la oralidad, y aparte, por ejemplo, del tejido, que es muy vital en el mundo andino, no todas estas expresiones todavía están, digamos, súper vigentes, ¿no? Como el quipu, por ejemplo. El quipu, al ser un dispositivo también relacionado al poder, de alguna u otra manera, no necesariamente tiene se ocupa como forma de transmisión de significado en la actualidad. Y en este sentido, a mí me parecen súper significativos algunas propuestas que justamente a propósito de lo que decía Ana, provienen desde una perspectiva transdisciplinaria, yo lo leo, mejor dicho, desde una perspectiva interdisciplinaria, porque creo que no podría darle sustento a lo que propongo si no tuviera la posibilidad de pensar como en un tincuy interdisciplinario, ¿no? Donde voy trabajando categorías, nociones que provienen ya sea del arte, de la literatura, también de la antropología, como de la arqueología, también en ese sentido. Y allí el texto de Branca Tanodi, que si quieres te puedo poner acá, te voy a poner acá en el chat el nombre, los datos,
es un texto súper reciente del año 2020, que yo lo revisé y lo encontré en este contexto, pero sobre todo porque ella en algún momento de su trabajo también reflexiona sobre la escritura de Pallares, que es muy significativa y es muy interesante también porque, por ejemplo, en la poesía peruana actual, digamos, el libro Las armas molidas, ¿verdad? También utiliza esa forma escritural de alguna u otra manera, la va retomando, la va trabajando en el texto. Entonces, son muy interesantes que en la cultura actual se retomen estos elementos. Bueno, dicho esto, y acá cerró mi intervención, me encuentro muy feliz, debo decirlo, por encontrar y estar, cosa que no siempre pasa, ¿ah? En una mesa donde estamos como en una, desde distintas perspectivas, ¿verdad? Pero creo que estamos en consonancia en el fondo, ¿no? Entonces, eso me siento feliz de estar acá. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Jonathan, ¿querés contestarle a Magdalena? Si estás por ahí. No sabemos Sí, si sí, ¿me escuchan? Tuve un problema de conexión, por favor, si podrías repetir la interrogante, por favor. No, solamente si me podrías recomendar alguna lectura sobre esa categoría que empleaste en tu trabajo de las mincas de la voz. Ok, genial. A ver, creo que para entender mi propuesta, el libro de Bayón Aguirre, Enrique Bayón Aguirre, Literatura de Tradición Oral y Literatura de Tradición Escrita, es muy importante, básico. Ahora, sobre estas categorías, las mincas de la voz, en realidad es una categoría que estamos desarrollando en el Centro de Investigación y Cultural del Sur. Es una categoría que estamos desarrollando en este centro de investigación y es una categoría que dentro de las responsabilidades yo la propuse, no sé, recién la estoy presentando, aún falta mucho por pulir, es parte de mi función como dentro del círculo proponer nuevas categorías que nos ayuden a entender mejor mi tema de campo, que es la literatura de tradición oral. Lamentablemente todavía no hay ni un libro. Bueno, genial, no, me viene bárbaro, muchísimas gracias. Sí, yo creo que lo que nos sucede habitualmente es eso, que necesitamos generar nuevas categorías para estos objetos de estudio que trabajamos, que por ahí presentan algunas singularidades que están sumamente marcadas y nos damos cuenta que algunos aparatos críticos, algunos aparatos teóricos, son insuficientes y entonces, bueno, me gustó mucho lo de la minca de la voz, así que viene bárbaro y voy a esperar que salga alguna cosa publicada por ahí. Gracias. Está bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Espero que salga publicado. Bueno, yo tengo un par de preguntas ahí, pero además de preguntas son así como un par de cosas que me quedaron como para ver si armamos más debate. No sé hasta qué hora nos cortan el Zoom, no tengo idea. Pero bueno, hay así como decía recién, que me parece que hay como una lectura de una multiplicidad y una heterogeneidad dentro de lo que estamos presentando. Sí creo que, sí veo, a partir de escucharle y aprender un montón, que sale un montón de veces la palabra identidad, además de lo colectivo, identidad y demás, ¿no? Bueno, yo tengo algunos problemas con la palabra identidad en relación a si no estamos permanentemente, ¿no? Llevándola a algún lugar que la deje cristalizada, homogeneizada, idéntico a algo, digamos, ¿no? Y perdamos justamente el punto de esto que estamos conversando, ¿no? Heterogeneidad de alguna manera, ¿no? Heterogeneidad de experiencias, heterogeneidad de prácticas que intentan de alguna manera hacer visible, hacer posible, ¿no? Esto que ustedes han presentado, pero bueno, eso me salía y tenía ganas de preguntarle a Ruth también por cuál había sido el motivo por el cual había ella llegado a estudiar específicamente esto que ella trabaja acá, los rebozos, y ahí salió la palabra identidad muy claramente en Ruth.
Después con Irene me viene el tema de poner la memoria ancestral, revitalizar lo escrito como algo vivo, me quedé como ahí también, como con la idea media corta, dije, bueno, ¿cuál es el lugar de la memoria acá? ¿Cómo es que se produce ese pasado, presente al mismo tiempo? Y bueno, yo una cosita más nomás, porque estoy viendo que la mesa va hasta las 11, comienza otra en 10 minutos. Bueno, en lo de Giovanna me pareció exquisito, Giovanna, ya después te escribo y te pregunto cosas, sino, pero en lo de Jonathan, también en un momento dijiste, Jonathan, bueno, también salió la palabra identidad latinoamericana, la creación de un quehacer ahí, bueno, ahí hay toda una discusión en relación, el pensamiento y la filosofía latinoamericana tiene una tradición larga respecto de identidad latinoamericana, no solo lo latinoamericano, indoamericano, o sea, ahí es como para rato, rato, pero puntualmente en algún momento, bueno, acá me sonó, anoté por ahí abigarramiento lingüístico, Magdalena tiene un texto sobre abigarramiento lingüístico muy interesante para sugerir leerse, pero hablaste de etnotextos, es una tradición oral, dijiste producciones artísticas y después dijiste etnoliteratura y ahí se ubican las epistemologías, la parte más teórica. Y ahí dije, chan, capaz que estamos de nuevo clavados en una división que nos deja la teoría en algún lado y la práctica de esa teoría en otro. Pero no sé si entendí mal, digamos, o estamos siempre en el filo, ¿no? Lo digo por todos, ¿no? Que estamos siempre en el filo de cuando hacemos teoría, cuando hacemos práctica, cuando entrelazamos las dos cosas, esto tiene que ser así, no tiene que ser así. Bueno, me parece que el juego esto de lo trans o interdisciplinar que decía Giovanna también, ¿no? Tiro estas puntas así para ver quién tenga ganas de juntar algún hilo. A ver, yo, si me permiten, quiero iniciar. Sí, sobre la identidad latinoamericana, el problema de identidad es que se presenta como una palabra en singular, pero cuando hablamos de identidad latinoamericana, estamos hablando que es pluridiverso, multicultural, etcétera, etcétera. Identidad es una palabra en singular, pero que deberíamos tratarlo identidades, quizá mejor, sonaría para que no haya esta confusión, porque repito, identidad latinoamericana hace referencia a lo pluridiverso, multicultural, que es justamente Latinoamérica. Y aquí recaigo en la identidad peruana. Es algo que se sigue debatiendo. ¿Por qué? Porque si hablamos de identidad, cada sujeto debe reconocerse y conocerse como parte de un determinado espacio geográfico. Y en el Perú, la selva está muy olvidada. Y yo, que soy de la costa, pues no conozco lo de la selva. No puedo reconocerme como un sujeto que pueda entender, o al menos no acercarme sin recaer en algún tipo de violencia epistémica o violencia simbólica. Creo que la identidad, en el caso peruano, todavía le falta mucho por debatir. Sobre el enotexto y el etnoliteratura, esta diferenciación que sí es problemática, al fin y al cabo, toda categoría es una cerca, que o te deja adentro o te deja afuera. Claro que sí. Ahora, sin embargo, estas categorías se proponen, ¿por qué? Porque cuando se habla de literatura de tradición oral, uno piensa, estamos hablando de obras, estamos hablando de reflexiones, ¿de qué estamos hablando? O como curso, yo llevaba literatura de tradición oral, ¿qué te enseñan o qué deben enseñarte? Tú te acercabas de manera ingenua y luego te descubrías que era otra cosa. Entonces, estas categorías tratan de simplemente, sí, son categorías problemáticas, pero tratan de vislumbrarte qué te puedes ocupar dentro de la literatura de tradición oral. Dedicarte al hacer, a escribir, a leer, o dedicarte al saber, a reflexionar, proponer categorías. Eso quería simplemente comentar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? A mí me parece súper interesante lo que propone Jonathan en la categoría, ¿no? Particular, porque creo que es súper necesario partir de las categorías culturales propias del territorio, ¿no? De las nociones que están ahí, que forman parte de la cosmovisión. Entonces, en ese sentido, esa minca de la voz me parece sumamente interesante también, también ahí. Y me gustó mucho también el sentido
de cómo se vincula con ciertos elementos sonoros, ¿no? La resonancia y los ecos, ¿no? De lo plástico y la literatura. Solo eso. Yo por mi parte, respecto a esta categoría de identidad, si bien en un principio es como que me llevó a hacer este trabajo, a abordar este tema, es esa imagen visual, como vieron ustedes en estas imágenes, muy atractivas. Y cuando me adentré más y me vinculé más con la comunidad y con las artesanas, con las personas que visten esta prenda, me pareció como tan importante para mí como para ellas el poder estudiarlo al rebozo, pero desde la estética. Respecto a la identidad, proponía yo lo identitario porque en esta región se utilizan esta prenda de vestir, este modo de utilizarlo, solamente en este lugar, por lo menos de Jujuy, y por supuesto viendo antecedentes en otras regiones, veo que es algo único, como en todos los lugares. Me imagino que pasa esto, digamos, todo tiene su esencia, todo tiene su modo, su estética propia, y bueno, también es algo que como estoy en proceso de investigación también, y en proceso de, de germinar ideas, voy tomando también otros aspectos para poder enriquecer mi trabajo. Así, eso sería como para no alargar más mi opinión. Voy a agregar una cosita de con esto que decías de la memoria, como, o sea, en relación a lo que había planteado en el trabajo. Y un poco, o sea, yo me basé más que nada en los textos del libro Espejo de Dennis Arnold, y bueno, ellos un poco hacen esto de generar como una comparación o como una continuidad de los rituales como más antiguos con lo más actual, digamos, como hacen este cruce, digamos, ¿no? Entre los rituales más así antiguos, no sé, no me acuerdo muy bien de qué región era creo que era de Paracas también, con los Ailus en más cercanos ahí donde ellas viven. Y bueno, es un poco esto, esa continuidad y como creo que en eso más que nada se genera como una memoria, digamos, en sus textos. Y bueno, eso. Eso me parece súper potente, Irene. Súper, 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 súper potente. No sé por dónde vas, qué Interesante. estás haciendo, si es la tesis, no es la tesis, si estás terminando, no No, es sé. un Te veo cara comienzo de de joven, la en tesis. diferencia Sí. de... ¿Ah? No, aquí es un comienzo, digamos, todavía no presenté el proyecto, pero estoy en ese proceso, así que es un comienzo Pero de la tesis de de grado. grado, sí, sí. O de grado. Sí, Hermoso. Yo creo que ahí hay nada, una joyita, me parece. Está muy, muy sí, bueno. sí, está bien. Ah, no, pero me parece que hace pensar un vínculo entre pasado, presente y futuro, digamos que es Está un bueno. vínculo que no es lineal, justamente, ¿no? Que es ruptural, digamos, ¿no? Que abre montones de posibilidades no existentes, incluso, ¿no? El desafío entre lo existido y lo no existente, digamos, ¿no? Que hubiera pasado, sí, pero bueno, hay una potencia en lo no pasado, digamos, ¿no? O sea, ahí me parece que jugar entre esto de memoria y el verbo que le pones que es revitalizar, digamos, algo vivo, digamos, me parece nada, exquisito. Creo que epistemológicamente, digamos, no, bueno, ahora estamos hablando de categoría, pero me parece que es una categoría que tenés para rato y muy potente. Está Eh, bueno, sí, es Así que interesante. hermoso, hermoso también. Da para seguir escuchando un montón también. Sí, sí.
Y bueno, a Jonathan también, las categorías son muy potentes. Yo con Jonathan aprendí un montón, que en realidad no conozco nada, así que muy agradecido. Bueno, ¿nos tenemos que ir o no? ¿Cómo tenemos que hacer? Sé que nos sacan del Zoom. Eso, que nos detengan la grabación. Bueno, ha sido un placer. Creo que todos tenemos acceso a los correos, me parece, porque están puestos por allí, ¿no? Para continuar conversaciones, hablarse entre ustedes, pedirnos esto, bibliografía, no sé. La verdad que ha sido una hermosa mañana y bueno, parece que el congreso es todo medio así, ojalá. Tiene muy buena pinta, ¿no? Ujú. Para construir. Bueno, nada, Sí, eso. Yo sí. muy agradecida también. Hermoso. Sí, no, un saludo a todos, a todas. Todas las presentaciones súper buenas. Ana, que nos puso en diálogo, también creo que eso fue súper bueno, súper maravilloso, porque generalmente el diálogo es lo último que prima en muchas mesas, ¿no? Y en muchos congresos, así que esta puesta en diálogo creo que es Es maravillosa un en ese desafío sentido, ese, un es un re desafío. desafío la puesta en diálogo, ¿no? Porque Mm, no nos pasa seguido que nos ponemos en diálogo, nos escuchamos como solos, así, claro, somos como y un el diálogo, coro de voces, pero claro, claro, bueno, me sale moderar, ya tengo a esta altura un poquito de cancha, pero la súper. idea es esta, ¿no? Para esto, o Mm. sea, vio que nos podemos nutrir entre todos, y bueno, es cortito, pero tenemos los correos, sabemos a dónde ir, digamos, tenemos una referencia para contactarnos, me parece que eso es genial, genial. Maravilloso. Felicitaciones a todos porque súper buenas presentaciones. Igualmente. Bueno, por Bueno, parte del Gracias. equipo organizador, muchas gracias por haberse sumado y gracias por todos sus trabajos. Me encantó. Estuve ahí gracias. escuchando todo. Gracias a ustedes por las posibilidades de que estemos todos aquí. Por favor, gracias. Gracias. Bueno, nos seguimos encontrando en el Congreso entonces, por allí. Un Mucho abrazo cariño, grande. chao. Gracias. Chau, chau. Un Chao, placer. muchas Chau, chau. gracias.